Ah, Joker. La típica película no comercial que sale entre temporadas de blockbuster para que los grandes estudios puedan presumir de que les interesa el cine como arte. También pertenece a ese tipo de películas que por alguna razón el internet las vuelve automáticamente de culto. Sí, por alguna razón. Bueno, como puedes haberte dado cuenta por el título de este video, yo no soy ningún gran fan de esta película. Es más, para mí ver en el cine esta película fue una experiencia tan dolorosa que decidí hacer este video. Entre nosotros dos hay asuntos pendientes. Mi amor, estás en lo cierto. Y bueno, dos avisos antes de comenzar. Como una buena parte de creadores de contenido que se dedican a hacer videoensayos sobre cine, yo también quiero ser un cineasta en el futuro. O por lo menos un guionista. Porque como todos los que estudiamos cine sabemos, hacer una película es algo tan complicado que a veces puede llegar hasta hacer la experiencia de una vida. Por no hablar de distribuir tu película una vez que ya esté hecha. Eso sí es una historia totalmente diferente. Lo que quiero decir es que sé algo de cine y siento que puedo hablar con propiedad. Y sí, todas las críticas a mi crítica están totalmente abiertas. Número 2. No soy ese tipo de crítico elitista que odia todo lo que sea mainstream o popular. Aquí tienen una lista de cosas que son mainstream populares y no las odio. Solamente les pido que confíen en mí y que se queden hasta el final para que entiendan las razones por las que pienso que Joker no es una buena película desde un punto de vista narrativo y dramático. Y finalmente, no es mi finalidad convencer a nadie de lo que va a ver a continuación tiene que ser la última palabra sobre esta película. Si te gustó Joker, aunque no esté de acuerdo, muy bien, streaméalo con algo de buen maquillaje y popcorn. No es mi intención imponer mis opiniones al resto de la gente. En mi opinión, la crítica no existe para destruir o elogiar obras de manera gratuita, sino para enriquecer el debate señalando las fallas o aciertos de su susodicha obra. Bueno, habiendo dicho todo esto, comencemos. Antes de hablar de la película en sí, creo que es necesario hablar sobre el ficticio protagonista, ya que esta película se podría catalogar como una deconstrucción postmodernista del villano favorito de Batman. Demos un vistazo cómo el personaje en primer lugar fue construido y evolucionando a través de las décadas. Gracias a que Hollywood no tiene ideas para propiedades intelectuales nuevas, vivimos en un ciclo inacabable de remakes y reboots y recontextualizaciones. Así que es obligatorio tener que estar familiarizado antes con los detalles y la concepción del personaje. Al igual que varios villanos de Batman de aquella época, como el Hombre Cometa, el Hombre Reloj, Bat-Hombre y Capucha Roja, que en aquel tiempo era solamente un hombre con una capucha roja y no el badass de Jason Todd. Jason Todd, será un placer ganarte. El Joker nació como un extravagante y relativamente inocente villano. Si bien en las décadas posteriores cementó su posición como el principal villano de Batman debido a su obvio contraste temático con él, no fue hasta la década de los 80 que apareció un cómic que le dio una nueva vida al personaje, reinterpretándolo como una figura trágica. Un simple hombre inocente que, debido a la crueldad del mundo, no solo acaba enloquecido, sino con un ardiente deseo de vengarse de la sociedad, volviéndola tan demente como él, y de propagar la idea de que un mundo basado en el orden y la ley es un chiste tan malo como la de un comediante incompetente. El cómic es, obviamente, La Broma Asesina, escrita por el dios de los cómics Alan Moore, quien por cierto posteriormente expresó su descontento con la propia historia que creó. La Broma Asesina nos revela que detrás del payaso psicópata se encontraba Jack Napier, quien era un pobre aspirante comediante con una esposa embarazada y que por necesidad tiene que recurrir al crimen, pero gracias a Batman todo eso termina cuando cae en un depósito tóxico y ocurre lo que ya sabemos. Si bien las posteriores encarnaciones de Joker, como la de Jack Nicholson en la película de Tim Burton de 1989 o la de Mark Hamill en la serie animada de los 90, siguieron con el perfil cómico y relativamente inofensivo del personaje, La Broma Asesina expandió las dimensiones del Joker, mostrando por primera vez que el villano era capaz de justificar con argumentos no solo sus crímenes, sino su propia visión del mundo y su personalidad desquiciada. Según la gente de Wisecrack,
El Joker es una personificación del nihilismo, una especie de profeta del nihilismo que nos quiere hacer entender de la manera más violenta posible que nuestra inservible e hipócrita moral es algo tan mezquina como el mundo en que vivimos en sí. No, tú eres la otra parte de mí. Eres basura que mata por dinero. No hables como uno de ellos, no eres así. Aunque quisiera serlo, ¿verdad? Para ellos solo eres un monstruo, como yo. Te necesitan ahora. Pero cuando no, te van a hacer a un lado, como a un leproso. Su moral, su código, es un mal chiste. Te olvidarán a la primera señal de problemas. Solo son tan buenos como el mundo se los permite. Te lo aseguro, cuando haya dificultades, todas estas personas civilizadas se comerán a sí mismas. Yo no soy un monstruo. Solo sé quiénes son. En La broma asesina, el Joker está empeñado en demostrar que cualquier persona, por más razonable y correcta que sea, puede volverse en un psicópata, como él después de encontrarse cara a cara con la implacable e irracional crueldad del mundo. Tal como le ocurrió a él. Naturalmente, este es el contraste perfecto con Batman, quien cree ciega y fielmente en la ley y el orden, lo que se demuestra en su principio de jamás asesinar a ningún criminal. No vamos a matar. Excepto, por supuesto, cuando se trata del Batman de Zack Snyder. ¿Hay algo de eso en el Joker del 2019? Si bien el guión toma como punto de partida La broma asesina, en mi opinión no realmente, y esto lo veremos más adelante. 20 años después de La broma asesina, las películas de superhéroes y supervillanos se han convertido en la industria más rentable del mundo del entretenimiento, moviendo miles de millones de dólares cada año, incluso trillones de dólares si es que cuentas merchandising. Los ejecutivos de los grandes estudios se pasan horas cada día concibiendo cuál puede ser la próxima propiedad intelectual que puede convertirse en una franquicia millonaria, y entonces apareció un aclamado director independiente al cual se le ocurrió la idea de hacer una película de un personaje de cómic, pero que fuera todo lo contrario a las películas de grandes presupuestos. Quería un character study, es decir, una trama que toma como punto de partida la introspección hacia las luchas internas del personaje en vez de la construcción de un plot. Y quería todo eso en un formato de película B, austero y sencillo, sin ninguna de la pirotecnia usual de los blockbusters. Estoy hablando, por supuesto, de Darren Aronofsky y su fallido intento de adaptar Batman en una película independiente allá por la década del 2000. What the fuck? No es ninguna broma de lo que estoy hablando. Aronofsky intentó hacer de Batman una especie de taxi driver, ambientado en ciudad gótica y con un Bruce Wayne sin fortuna que se enfrenta a los delincuentes con una máscara de hockey. Si esta nada glamorosa premisa de lo que pudo haber sido la versión cinematográfica más ambiciosamente anti-hollywoodense de un superhéroe suena como la del Joker del 2019, están en lo correcto. El propio Aronofsky dijo que el Joker de Todd Phillips tenía el estilo y la ambientación que quería para su propia versión de Batman. Pues bien, ahora hablemos del génesis del Joker. El director Todd Phillips era conocido por varias comedias de Hollywood y quería realizar una película basada en un cómic, pero desde un punto de vista más realista, y declaró sentirse atraído al Joker porque no existía ninguna versión definitiva de su origen. Al mismo tiempo, el actor Joaquin Phoenix expresó interés en realizar un character study de bajo presupuesto de algún villano. Y así fue como estas dos mentes se encontraron y junto con uno de los presupuestos más bajos por estándares de película basada en cómic de Hollywood, nos pudieron dar una obra que fue una absoluta tortura para mí de ver. Tanto así que tuve que hacer este video. En una entrevista, Phillips reveló que con su película previa, War Dogs, sentía que no iba a causar mucho revuelo en el mundo. Esto quiere decir que con Joker tenía el objetivo de cautivar e inquietar el mundo. ¿Lo logró? Bueno, en mi opinión, sí, logró cautivar e inquietar a la audiencia, pero infelizmente no supo qué hacer una vez que logró eso.
El año es 1983 y Ciudad Gótica no es la oscura y retrofuturista metrópolis de la película de Burton o la serie animada de nuestra infancia. Aquí Ciudad Gótica trae más bien a la mente a la decadente Nueva York de finales de los 70. Así como esta Nueva York sirvió como un perfecto trasfondo visual para Taxi Driver, esta Ciudad Gótica se vuelve también el escenario perfecto para el Travis Bickle de nuestra historia, Arthur Fleck. Arthur es un solitario hombre que vive con su madre y que sufre de serios problemas mentales. El más notorio de estos es de que entra en carcajadas cada vez que se siente bajo tensión. Debido a esto, decide ganarse la vida como un payaso y en su tiempo libre aspira a ser un comediante de stand-up. Los únicos momentos de felicidad de Arthur, al parecer, son aquellos en los que ve el programa de Murray Franklin, un presentador de televisión al que idolatra tanto que dentro de su cabeza se ha convertido en una especie de figura paternal. La película se inicia con Arthur siendo atacado sin motivo por un grupo de pandilleros, lo cual obviamente señaliza que todo en su vida se vendrá abajo a partir de entonces. Uno de sus colegas entonces le presta un arma para defenderse. Arthur deja caer el arma en pleno show infantil y es despedido de su empleo. Esa misma noche, en el metro, Arthur tiene un encuentro infortunado con 3 jóvenes hombres de negocios que comienzan a hostigar a una mujer sola. Los 3 businessmen entonces ven que pueden pasarla mejor fastidiando y golpeando a Arthur, y esto incentiva a que él se defienda con la pistola. Arthur acaba matando a los 3 jóvenes empresarios, y aparentemente esto libera, sin explicaciones, una nueva vitalidad en Arthur. Lo cual también, sin explicaciones, le da la fortaleza para iniciar una relación con su vecina Sophie, pero luego descubrimos que todo esto es solo una fantasía por parte de él. El crimen es erróneamente interpretado por la población de Ciudad Gótica como una especie de protesta contra los ricos frente a la inmensa desigualdad económica que hay. El político multimillonario Thomas Wayne, sí, ya saben quién es su hijo, hace un infortunado comentario sobre los asesinatos llamando payasos a todos aquellos que no pueden salir de la pobreza, dándole más razones a las indignadas masas de que se rebelen y adopten las máscaras de payaso como un símbolo. Mientras tanto, el servicio público de cuidado de la salud mental que Arthur recibe es recortado por el gobierno, lo que impide que Arthur obtenga sus medicamentos. Su vida entera se viene en picada. Su madre cae enferma y es hospitalizada. Sus rutinas de stand-up fracasan y es burlado públicamente, nada menos que en el show de Murray. La policía empieza a sospechar que Arthur es el asesino de los 3 ejecutivos. Cuando su colega le pide que le regrese el arma que le prestó, Arthur, quien ya ha descubierto su gusto por matar, le asesina también. Él es entonces invitado al show de Murray Franklin, obviamente para ser ridiculizado ahí. Y Arthur sabe eso. Lleva su arma consigo y mientras en las calles las protestas y disturbios contra los ricos convierten a Ciudad Gótica en un campo de batalla, Arthur llega al show donde exige que le llamen. When you bring me out, can you introduce me as Joker? En medio de la entrevista, Arthur revela que él mató a los 3 ejecutivos y se queja de cómo la sociedad abandona a los oprimidos y a los enfermos mentales. Murray intenta acabar con la entrevista, pero Arthur, viendo en él la personificación de la indiferencia y el abandono por parte de los ricos, le asesina en vivo y en directo. En el denouement de la película, Arthur es considerado un héroe por los manifestantes y es encerrado en el asilo Arkham, en donde ocurre una conclusión tan ambigua como floja, pero ya hablaremos de esto más adelante. Ah sí, y en medio de las protestas, un pistolero solitario mata a Thomas y Martha Wayne, conduciendo a lo que todos ustedes ya saben. Pero lo completamente innecesaria que es esta escena y otras vinculadas al universo DC ya hablaremos más adelante. Bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que juzgando por la lista de temas que la película toca, Phillips realmente quiere distanciar a su película de todo el escapismo y pirotecnia visual tan asociada con todas las películas y series de superhéroes. Él obviamente sitúa su historia en un contexto que es diamétricamente opuesto al de los superhéroes. Aquí en vez de superhéroes y finales felices tenemos a un pobre diablo como protagonista y la impotencia de la cruel realidad. Phillips obviamente quiere hablar de temas serios que están excluidos en gran parte por este género de películas. Esto plantea una pregunta.
¿Se puede realizar una película que toque temas serios partiendo de una historia cuyo protagonista sea un superhéroe o un supervillano? En mi opinión, sí. Para tratar con temas serios, tú no necesitas partir de un escenario obligatoriamente realista y alejado de cualquier tipo de cosa que no sea verosímil. Hay obras que se alejan de la realidad haciendo alegorías o que tienen narrativas bizarras o surreales con personajes bizarros o surreales que son buenas obras y que exploran temas interesantes. Ahora, esto plantea la siguiente pregunta. ¿Es este el caso con Joker? Ya que plantea temas serios que están pasando actualmente en la realidad, ¿logra tratarlos en la forma de vida con la seriedad que se debe? ¿O simplemente no hace nada importante con ellos? Bueno, primero vayamos a las reacciones que hubo cuando se estrenó. En primer lugar, se tiene que decir que incluso antes de que se estrenara, la película ya estaba causando controversia. En las semanas previas al estreno, los cines de la ciudad en Aurora, Colorado, la misma ciudad en la que David Holmes disparó a una audiencia durante el estreno de The Dark Knight Rises, rechazó mostrar la película por el miedo a que inspirara nuevos tiroteos de masa. Asimismo, algunos medios especularon que no solo la película incitaría a nuevos tiroteos, sino que el Joker de Joaquín se convertiría en un polo de atracción para el movimiento incel y la extrema derecha supremacista blanca de Estados Unidos. Pero hablaremos de esto más adelante. Joker dividió a la crítica. Si bien la actuación de Joaquín fue universalmente aclamada, varios medios importantes afirmaron que los temas de la película eran pretenciosos y de que la película no trataba sobre nada en especial. Mientras tanto, otros medios lo alabaron por diferentes razones, que en mi opinión son bastante rebuscados, como por ejemplo su supuesta ambigüedad moral y crítica a las acciones de Arthur y las masas, o este de acá, que elogia la ambientación y el naturalismo de la película y su recontextualización del universo DC con respecto al nacimiento del Joker. En mi opinión, uno puede rebuscar sobre este y otros temas, pero creo que están evadiendo el elefante en la habitación. Joker como narrativa tiene a su espina dorsal la historia y el ascenso de Arthur de ser un pobre diablo a la de un vengador que es glorificado por masas radicalizadas por el malestar social, porque ven en él, erróneamente, como el símbolo de su desprecio a los ricos y poderosos, es decir, a aquellos que ven como los culpables de su situación. Se podría decir de que es en este aspecto que Joker se parece más a la película que más se ha mencionado que toma inspiración, Taxi Driver. Y por si no lo sabían, Scorsese en una fase inicial de preproducción iba a ser el productor de Joker. Taxi Driver trata sobre Travis Bickle, quien al igual que Arthur, es una alma perdida horrorizada por lo que se ha convertido su ciudad y las personas dentro de ella. Si bien hay muchas diferencias en la narrativa, ambas películas se centran en la evolución del personaje y cómo al final intentan hacer justicia por sus propias manos. Travis, al igual que Arthur, descarga toda su frustración personal en un estallido de violencia homicida en la cual él claramente siente que se ha vuelto un héroe en su propia historia personal. Sin embargo, en Taxi Driver, y esto es lo que más me gusta de esta película, en ningún momento compartimos lo que Travis piensa de él mismo. Es decir, vemos todo desde una distancia. Sabemos sobre todas las frustraciones, humillaciones y factores externos por lo que pasa a Travis. Pero nunca la película da algún signo de aprobación por lo que Travis concluye que tiene que hacer para escapar de su infierno. O cuando pasa, no se nos ocurre pensar que debemos sentir alguna especie de gratificación emocional o catarsis al ver cómo este antihéroe triunfa intentando salvar de la prostitución a Jodie Foster. Esto no pasa en Joker. Phillips y Silver claramente han estructurado la narrativa de una manera en la que poco a poco sentimos que los golpes y las humillaciones que sufre Arthur, junto con la errónea glorificación de sus actos por las masas, están conduciendo a un clímax en el cual todo será compensado y veremos a nuestro héroe renacer y salir del miserable anonimato en que se encontraba. Y eso es lo que justamente ocurre. Además, no solo eso, el renacer de Arthur también culmina en la toma de Ciudad Gótica por las masas, que proclaman a Arthur como su nuevo símbolo. Ahora, antes de que digan,
Pero Oso el Joker es un villano. Obviamente va a hacer cosas de villano y ser celebrado por eso lol. Déjenme decirles primero que mi crítica no tiene nada que ver con el hecho de que las acciones de Arthur o Joker son obviamente malas desde el más básico punto de vista ético. Obviamente lo son. Cualquier persona puede darse cuenta de eso. Mi argumento no tiene nada que ver con eso. El problema es que en las narrativas en las cuales se glorifican de una manera simplista y sin mucha consideración a los villanos como Joker, son en mi opinión obras que no han tenido mucho cuidado con el desarrollo de su personaje, o de la historia, o de sus temas. Crear una narrativa en la cual un villano es glorificado o aprobado por lo que hace no conduce a nada bueno artísticamente. ¿Y por qué es eso? Pues porque es demasiado sencillo. Una obra que apruebe que un villano cumpla con su objetivo es mucho más fácil de hacer que una obra en la que ese villano siga triunfando, pero que adopte una perspectiva que no apruebe lo que hace. Y por cierto, no tiene nada que ver con La Broma Asesina, el cómic del que supuestamente toma inspiración, y que como hemos visto retrata el origen del Joker de una manera simpatética, pero que nunca acaba siendo lo que hace la película. Sí, así es. Estoy siendo crítico con esta película, y si no te gusta, puedes presionar Control más W. Sé que probablemente estás pensando que solo estoy a favor de historias moralistas en las que el villano fracase. Y mi respuesta es no, porque otra razón por la que estoy siendo crítico con Joker es porque la estoy comparando con otras obras que tienen a un villano como protagonista y que en ningún momento llegan a aprobar o glorificar lo que este villano tiene que hacer para superar los conflictos impuestos por la narrativa y salirse con la suya. Obras de este tipo son tan antiguas como Shakespeare. Es más, en mi opinión fue Shakespeare quien creó una de las mejores historias de un villano, Ricardo III. Y si creen que Shakespeare es algo muy antiguo, en tiempos modernos puedo citar a series como House of Cards, Breaking Bad o la propia Death Note, como obras que tienen como protagonista a un personaje que usa métodos inmorales y criminales para alcanzar su objetivo. En todas estas obras entendemos los motivos de los personajes y su trasfondo, pero nunca estas son justificadas o aprobadas. Lo que nos seduce es la sagacidad y la astucia que los antagonistas/protagonistas realizan para superar el conflicto central de la trama, pero en ningún momento la narrativa nos hace sentir una forma de admiración o aprobación al personaje. Este problema de Joker está intensificado por lo que yo creo que es un problema más obvio, y es uno al cual la mayoría de críticos no se les ha pasado desapercibido tampoco. Como mencioné antes, Joker hace mención o usa varios temas serios. Estos temas están conectados en la narrativa como un trasfondo o como una posible causa u origen para la evolución de Arthur en el Joker, es decir, para la estructura narrativa principal. Por ejemplo, el tema de la desigualdad social que está presente desde la primera toma de la película, cuando se anuncia la huelga de los trabajadores de limpieza y el lamentable estado en el que tienen que vivir la gente de clase baja en Gótica, como Arthur y sus vecinos. Pero hay otros temas con los que la narrativa juega y, sobre todo, presenta al público como uno de los culpables de que Arthur se convierta en el Joker. Uno de estos temas es el tema del recorte de la salud. Un problema que, infelizmente, es bastante real y que aflige a millones de personas en la vida, al igual que Arthur, y que tiene como consecuencia el abandono de las personas más necesitadas de la sociedad. El hecho de que Phillips y Silver introduzcan estos temas dentro de una película de un supervillano indica que por lo menos estaban impulsados por acercarse y tratar estos temas de una manera decente y con seriedad. Sin embargo, a medida que la película continuaba y la violencia aumentaba, me di cuenta de que lo único que habían hecho era simplemente señalar con el dedo a esos problemas para luego descartarlos y olvidarlos. Es como si dijeran, hey, miren este problema de Arthur, es bien feo, ¿no? Bueno, olvídense de eso, la película va a tratar sobre otra cosa. Estoy haciendo hincapié en este asunto por una sencilla razón.
Joker, como una película de un don nadie o un nobody que se vuelve en un vengador, plantea la idea de que al final Arthur consigue culminar su venganza contra algo. Pero, ¿qué es exactamente ese algo? A medida que Arthur va en su tortuosa evolución para convertirse en el Joker, que culmina en su asesinato de Murray, la audiencia se pregunta quién realmente debería pagar por todos los problemas de Arthur. ¿Quién realmente es el culpable a fin de cuentas de lo que le pasa? ¿Es el sistema capitalista que perpetúa la desigualdad económica y la recorta su acceso al cuidado de la salud? ¿Es su vecina que no puede darse cuenta de que se siente solo y necesita una buena dosis de afecto? ¿Es Thomas Wayne quien rechaza ayudarlo? ¿Es su madre que abusó físicamente de él? ¿Son todos ellos o ninguno a la vez? Phillips y Silver apuntan con el dedo a demasiados sospechosos, pero al final la película toma la opción más fácil y floja. ¿Y por qué? Bueno, mi humilde opinión es porque es una película del personaje del Joker. Un payaso asesino desquiciado y no una película sobre cómo un pobre alienado pierde el acceso a su tratamiento financiado por el Estado. Eso hubiera sido interesante también, pero esta es, damas y caballeros, una película basada en el principal villano de Batman, y nadie va a ver una película sobre él a menos de que tengas violencia, sangre, locura y una risa bastante desquiciada. Y esta es la razón por la cual la película abandona como si fuera nada los temas que ella misma había planteado en el camino. La desigualdad social, la soledad y frustración, los recortes, son solamente un vago trasfondo para el verdadero tema de la película, la brutal venganza de un don nadie contra el mundo y el nacimiento del némesis de Batman. Creo que este problema se puede llamar estar atrapado dentro de los límites creados por lo que representa tu personaje. La película costó 55 millones. Hacer una película del Joker, un personaje que ha aparecido en diferentes medios por 8 décadas, en el que ocurren temas y conflictos ajenos a lo que se espera una película sobre él, obviamente alienará a la mayoría de tu potencial público y no obtendrás lucro. En Taxi Driver tampoco no hay una explicación literal durante las 2 horas de la película sobre qué o quiénes son los responsables o culpables de todas las desgracias de Travis. Pero en mi opinión, eso no es necesario en este caso, por una simple razón. La película fue estrenada en 1976, un año después de la humillante derrota de Estados Unidos en Vietnam, y Travis es un veterano de esa guerra. La película, aunque en ningún momento lo menciona, establece de una manera tácita que la decadencia física y moral de la ciudad de Nueva York, así como la confusión y la angustia de Travis, son en gran parte consecuencia del trauma nacional de haber perdido la guerra en Vietnam. Decidí dedicarle algo de tiempo a este tema de la película porque vi unos comentarios al respecto por parte de 2 conocidas figuras que afirmaban que la película tenía un mensaje anticapitalista. Estos son el filósofo esloveno Slavoj Žižek y el cineasta estadounidense Michael Moore. Sí, ese Michael Moore. Y bien, ¿qué fue lo que dijeron? Moore escribió un largo comentario en su página de Facebook en el que elogiaba a Joker como una obra maestra. Él comienza su comentario criticando los miedos que generó en los medios la posible influencia de la violencia de la película, pero afirmaba que el verdadero peligro es el hecho de que no veas esta película, porque la historia que cuenta y los temas que plantea son tan profundos y tan necesarios que si evades ver la genialidad de esta obra de arte, te perderás el regalo que te ofrece el espejo. Moore continúa diciendo que la película deja claro que no queremos realmente llegar al meollo del asunto, o sea, de los problemas que plantea, o intentar entender por qué la gente inocente se vuelven en Jokers después de que ya no pueden más. Lo que Moore está dejando claro es de que elogia a Joker no solo por poner en escena varios problemas usualmente ignorados por los medios o por Hollywood, sino de que también ayuda a incentivar a entender por qué la gente se vuelve en Jokers o en asesinos de masas. Bueno, como pueden haber visto en la sección anterior, yo tengo la opinión contraria a todo esto.
la película no ayuda a entender nada porque es una narrativa deliberadamente confusa que degenera en un clímax misantrópico y facilista. Moore concluye su pequeña reseña afirmando que si bien las acciones de Arthur son horribles, dentro de nosotros sentimos que apoyamos estas mismas acciones porque supuestamente reconocemos que más de uno de los problemas sociales que afecta a Arthur también nos afecta a nosotros. Él finaliza afirmando que la película logra despertar un nuevo deseo de justicia social dentro de uno y de que deberíamos enfocar ese nuevo sentido de una manera no violenta para un cambio social progresista. No, Moore. Si bien esta película sí intenta mostrar problemas que afligen a millones de personas en el mundo y que por lo general están bastante excluidas del cine mainstream, sus aparentes buenas intenciones sociales desaparecen a medida que la película se transforma en una violenta fantasía de venganza por parte de un don nadie que más probablemente le atraerá a un fan de Tarantino que a algún espectador que quiere ver un drama coherente sobre por qué los marginados de la sociedad se vuelven asesinos de masa. Y ahora pasemos al señor Slavoj Žižek, de quien por cierto no soy ningún gran fan. Žižek, quien afirma ser un anticapitalista, también hizo un comentario reseñando la película y también de paso respondiendo a la propia crítica de Moore. Žižek comienza afirmando que está de acuerdo con la idea central de Moore de que la película es una honesta examinación de los olvidados y los marginados en Estados Unidos, y de que logra mostrar el proceso en cómo éstas se transforman en figuras como el Joker. No obstante, Žižek otorga una interpretación política. Él afirma que la transformación de Arthur en el Joker representa una figura de nihilismo extremo, violencia autodestructiva y una risa desquiciada a la desesperación de los otros, y de que esto no conduce a ningún proyecto político positivo. Sin embargo, en su punto central sobre la película, él argumenta que esto en sí posee beneficios, porque lo que, según él, hace realmente destacar a Joker es de que se abstiene de proveer una imagen positiva, de otorgar una solución progresista y moralista a todos los problemas que son presentados en la narrativa. Según Žižek, la lógica del film es de que deja a los espectadores de que decidan. La película muestra la triste realidad social y el punto muerto de la reacción nihilista, pero que hace que nosotros decidamos qué es lo que debemos hacer. Así que de la misma manera en que Moore sostiene que la película despierta dentro de nosotros un nuevo deseo de cambio, Žižek argumenta de que el retrato de decadencia nihilista y autodestrucción tanto de Arthur como de las masas enardecidas despierta dentro del público una necesidad de cambio político. Como él explica, la elegancia de la película es que deja el siguiente paso de construir una alternativa positiva a nosotros. Es una oscura imagen nihilista cuya intención es hacernos despertar. En mi opinión, la película no logra nada de hacernos reflexionar mostrando la decadencia social y espiritual de Arthur y Ciudad Gótica, porque todo este trasfondo nunca es tratado con la seriedad y cuidado que se requiere. Es simplemente un contexto para darle algo de falsa profundidad a la narrativa de la venganza de Arthur. En mi opinión, lo que la película hace al espectador una vez que acaba no es inspirarle a reflexionar sobre el estado de las cosas, sino infectarle de su propio nihilismo y convencerle de que no hay nada que se pueda hacer para mejorar las cosas, y que es mejor simplemente reírnos cínicamente del estado del mundo hasta el final. En otras palabras, y tomando en cuenta todas las conclusiones nihilistas y misantrópicas que la película tiene al final, se podría concluir que la película en realidad no incita al espectador a hacer una reflexión sobre las causas por qué el mundo está así y hacerlo despertar, sino justamente evadir hacer una reflexión sobre eso. Al comienzo de esta reseña afirmé de que una sección de la prensa estadounidense tenía miedo de que el personaje de Arthur/Joker se volvería un símbolo de la ultraderecha supremacista blanca o del movimiento incel. Pues bien, ahora como sabemos, nada de eso se volvió realidad. Pero la pregunta es, ¿por qué los medios de prensa imaginaron que la película se volvería un polo de atracción para tales movimientos?
Bueno, la respuesta tiene que ver más con la mentalidad contemporánea de los periodistas y los medios actuales de Estados Unidos que con la película en sí. Para resumirlo, y para las personas que son ignorantes sobre esto, los periodistas y los críticos de arte de Estados Unidos y también de otros países como Canadá o Reino Unido están tan pero tan obsesionados con la identidad racial y sexual que tienen la obsesión de criticar y analizar cualquier obra de arte desde ese punto de vista. Por ejemplo, según esta crítica, la serie de Netflix Emily in Paris es una serie que se centra por completo en una mujer blanca gentilmente disparatada explorando caprichosamente una importante área metropolitana. Otro ejemplo. Las películas de la Guerra de las Galaxias están fracasando. ¿Es que las películas sobre hombres blancos son venenos de taquilla? Y así podría dar muchos ejemplos en los que los críticos aparentemente toman el tema racial, sea el de los personajes, el director o la supuesta audiencia a la que va dirigida la obra, como el punto de vista supremo que tiene que estar por encima de cualquier otro para poder juzgar a una película o cualquier otro tipo de obra de arte. Esto también ocurrió con Joker. En esta ocasión, el hecho de que Arthur Fleck es un hombre blanco heterosexual afligido por el hecho de que el mundo es cruel hacia él, les hizo recordar a todos estos críticos y periodistas otros hombres blancos heterosexuales enojados porque el mundo no les puede dar lo que ellos quieren. Este artículo de la revista Salon resume muy bien el concepto principal por detrás de todas las críticas racialistas a Joker. La ira del hombre blanco no se refiere simplemente a una persona blanca, masculina y enojada. Es la idea de que hay ciertos hombres blancos que se enojan sin comprender los privilegios que poseen, que otros grupos no poseen. También se refiere a la falta de voluntad o incapacidad para examinar cómo su ira puede deberse, al menos parcialmente, a un sentido de creer tener derechos especiales, así como a un agravio legítimo. El artículo entonces hace una conexión entre este concepto de la ira del hombre blanco con la mentalidad de las masas que forman parte del movimiento MAGA, es decir, los seguidores de Trump. Según una de las principales razones que tienen estos individuos para unirse a este movimiento es un resentimiento atizado por el miedo de perder el estatus en un país que está cambiando, uno en el cual el privilegio de ser un hombre blanco ya no es lo que era antes. La película Joker está repleta con ejemplos de esto. El artículo entonces comienza a señalar cómo todas las angustias y frustraciones de Arthur carecen de un origen legítimo, y en vez de eso emanan de su condición de hombre blanco en un supuesto mundo que está cambiando en perjuicio suyo, y que no le otorga lo que él cree que merece. Un síntoma de la ira de los hombres blancos es el sentimiento de que tus derechos especiales sean pisoteados, el concepto de que debido a que eres un hombre blanco, las cosas que deseas naturalmente deben ser dadas a ti. Fleck se beneficia de la presunción de que merece el éxito, de que su deseo de ser considerado un gran comediante es legítimo debido a su posición de privilegio social. Sin embargo, cuando sus aspiraciones de ser un comediante se ven frustradas, la película muestra esto como otra injusticia más porque, en algún nivel, asumimos que si un hombre blanco quiere algo, tiene derecho a ello. Y a lo largo de la experiencia de ver Joker, uno nota que se pone mucho más énfasis emocional en su sentimiento de tener derecho al afecto de una linda vecina, derecho a una relación con un hombre blanco rico que erróneamente cree que es su padre. Cuando se le niegan estas cosas, esa negación se enmarca como otra injusticia más en su espalda. No sé ustedes, pero cuando vieron la película, ¿pensaron que Arthur se sentía mal y se quería vengar de todo el mundo porque su condición de hombre blanco era pisoteada? ¿En algún momento la película da alguna indicación de que el hecho de que Arthur sea blanco es un punto importante que hace que el plot se mueva? Creo que la pregunta se responde por sí sola. Y aún así podría seguir mostrando más y más párrafos como los que he puesto de ejemplo,
que plantean que la película tiene como un tema evidente de que la frustración de Arthur de ser blanco y no obtener lo que cree que merece es un punto importante en su evolución como personaje. Si estás pensando de que estos tipos de comentarios racialistas suenan como conclusiones demasiado forzadas y rebuscadas, es porque lo son. Obviamente estos críticos contrarrestarán tus opiniones con sus argumentos del rollo del racismo estructural, el privilegio blanco y otras tonterías postmodernistas. En fin, dejo los links a este tipo de críticas para que se rían un buen rato. Antes de concluir este video ensayo, quisiera dedicar unos minutos a explicar cómo dos películas que tienen los mismos temas de Joker sí logran tener éxito explorando estos temas, y al mismo tiempo logran decir algo importante sobre el mundo a partir de estos temas. En otras palabras, triunfan en los mismos lugares en donde Joker fracasa. Es más, cuando leí los comentarios de Moore y Zizek sobre Joker, me di cuenta de que algunos de los aspectos e ideas que ellos elogian tanto en la película, y que, como expliqué, no se encuentran realmente ahí, sí se pueden encontrar en estas dos películas. Estas dos películas son la británica Indefenso de Mike Leigh y la iraní Sangre y Oro de Jafar Panahi. Ambas películas no solo comparten varios de los principales temas con Joker, sino también parte de la narrativa y la historia. Comencemos con Al Desnudo. Johnny es un locuaz e inteligente hombre, pero muy amargado y algo agresivo. Luego de un encuentro sexual que acaba mal, decide huir hacia Londres para hospedarse en la casa de una ex enamorada. Cuando su reunión no va bien, decide embarcarse en una odisea nocturna en las calles de Londres, en donde encuentra una serie de almas perdidas con las que comparte su filosofía y su visión del mundo. Mientras tanto, un sádico yuppie, que la película deja claro que sería el adversario perfecto de Johnny, se hace pasar por el dueño de la casa de la ex y viola a una amiga de la ex. Luego de ser golpeado por unos matones en la calle, un malherido Johnny decide regresar a la casa de la ex, en donde tiene un corto pero memorable encuentro con el yuppie. Luego de hacer las paces con la ex, los dos deciden irse de Londres, pero al final Johnny decide traicionarla y robarle su dinero e irse de nuevo a vagabundear por la ciudad. Sí, ese es el plot de la película, y así son las películas de Mike Leigh. Si crees que todas las películas tienen que tener un plot o una narrativa claramente definida y bien estructurada, que acaban en un clímax que lo resuelve todo, mira las películas de Mike Leigh: Indefenso, Secretos y Mentiras, Vera Drake, Happy Go Lucky, en las que naturalmente existe una estructura, pero toma más importancia la exploración de los conflictos y los dilemas de los personajes por medio de la improvisación y la interacción entre ellos. Y bien, ¿qué es lo que logra esta película mejor que Joker? ¿Recuerdan cuando Zizek mencionó que la película muestra una oscura imagen nihilista cuya intención es hacernos despertar? Pues bien, Indefenso es justamente eso. Son 2 horas y 11 minutos de exploración a la subsistencia espiritual más desesperada y el horror existencial de tener que encontrar algo de sentido en un mundo que parece tener nada bonito para darnos. Y, sin embargo, Indefenso no es una película pesimista. A pesar del hecho de que esta película logra transmitir una atmósfera más lúgubre y desoladora que la ciudad gótica de Joker, al final de verla no sentirás una sensación de desagrado por sentir que el mundo es igual a como te lo muestran en este film y que no hay nada que se pueda hacer al respecto. Al contrario, cuando acabes de ver esta película, obtendrás las ganas de decir: carajo, esta película tiene razón. El mundo está así de jodido. Quizás deberíamos hacer algo al respecto. Quizás debería hacer algo al respecto. Es una especie de pesimismo positivo, por así decirlo. Y como se habrán dado cuenta, es una verdadera manera de hacernos despertar hacia algo. Hay muchas cosas más que podría decir sobre Indefenso, pero se nos está acabando el tiempo, así que pasemos a la siguiente película. Sangre y Oro es la película que más se parece a Joker desde el punto de vista narrativo. Posee casi la misma estructura y asimismo comparte el tema del impacto de la desigualdad social en las personas más vulnerables de la sociedad.
Sin embargo, Sangre y Oro no solo tiene una crítica precisa, vehemente y nada vaga hacia este tema, sino que de manera hábil no recurre para nada a los moralismos ni a la denuncia fácil. Hussein es un pobre hombre que se gana la vida como repartidor de pizza. Es un veterano de una guerra a quien, al parecer, su tiempo en las trincheras le dejó problemas de estabilidad mental. Aún así, Hussein intenta seguir adelante. Un día, Ali, un amigo suyo y su futuro cuñado, quien se gana la vida con robos simples, le muestra una factura que encontró en su cartera robada. La factura es de una compra en una joyería y deja en shock a Hussein, ya que la cantidad gastada en una simple joya es una cifra que obviamente nunca va a estar a su alcance. Hussein y Ali visitan la joyería por curiosidad, para constatar si los precios son correctos como en la factura, pero son rechazados por el dueño de la joyería, claramente por su estatus social. Y así es como comienzan los fatídicos encuentros entre Hussein y un sistema económico que descubre que es cruel, injusto y para el cual él, como otras millones de personas en el mundo, no vale nada. Al igual que Arthur, Hussein empieza a ser empujado hacia el extremo a través de una serie de observaciones y descubrimientos que tiene a medida que él navega en medio de este sistema y su terrible desigualdad. Al final, Hussein, igual que Arthur, explota en un trágico acto de violencia homicida en el cual él termina acabando con su propia vida. Creo que ya pudieron darse cuenta de que es la cosa que hace mejor esta película. En Joker, el tema de la desigualdad social está claramente indicado como uno de los detonantes de la violencia vengativa de Arthur. Pero justamente es esta violencia vengativa que es celebrada en el clímax. Sangre y Oro ni celebra ni villaniza la violenta venganza que comete Hussein. Las motivaciones son prácticamente las mismas. Arthur asesina a Murray porque ve en él la personificación del desprecio de los ricos a los pobres y olvidados. Hussein mata al dueño de la joyería porque ve en él la personificación del desprecio no de los ricos, sino de todo el sistema en sí hacia los pobres y olvidados. Sangre y Oro tiene el ingrediente obligatorio cuando se hace una película sobre este tema. Moore afirmó que Joker muestra lo que le pasa a las personas más vulnerables en una cruda sociedad capitalista. Pero en realidad, quien realmente logra eso es el director Jafar Panahi, quien sí logra crear un drama coherente y sin moralismos sobre el trágico destino de un hombre que, como Arthur Fleck, no tiene nada y es llevado hacia el extremo. Joker no es una buena película desde el punto de vista narrativo ni dramático. Si bien las motivaciones del protagonista en su evolución son dejadas claras, todo acaba en un clímax facilista y misantrópico. Y al final, ¿qué puedo decir sobre este epílogo? Para cerrar esta crítica, debo decir que hay algunas cosas que sí me gustaron sobre esta película. Me gustó la fotografía y el diseño visual. Me gustó la banda sonora. Y, por supuesto, también me gustó la actuación de Joaquín, la cual infelizmente fue usada en una trama desastrosa. Y bueno, como dije al comienzo, no tengo ninguna intención de querer convencer a nadie de mis propias conclusiones sobre esta película. Si te gustó y piensas que es un gran film, bien por ti. No te voy a juzgar ni nada por el estilo. Eres libre. Como comenté al inicio, tenía que descargar todo lo que debía sobre esta película porque realmente fue un calvario para mí verla en el cine. Y eso sería todo, amigos. Si llegaste hasta aquí, al final de este video, no sabes lo agradecido que estoy contigo. Realmente. Ustedes no tienen idea de cuánto tiempo me demoró hacer todo este video. Así que por favor, denle un like y suscríbanse porque ahora sí no me pienso en demorar para producir un video. Muchas gracias.